Bienvenidos de vuelta a 7x7. Bueno, Pedro Castillo no sería candidato presidencial de Perú Libre si años atrás Vladimir Cerrón, su jefe ideológico, no hubiese fundado ese partido, Perú Libre, y no se hubiese postulado a la presidencia por ese partido, Perú Libre, en las elecciones presidenciales de 2016. Veamos hace 2 años cómo el señor Vladimir Cerrón, jefe y padrino de Pedro Castillo, decía en radioprogramas del Perú que él acababa de estar, junio de 2019 más o menos, en Caracas, y que para su sorpresa los mercados, los supermercados, las bodegas, estaban repletos de alimentos, sobraba comida, sobraban bebidas, la gente estaba realmente cansada de comer tanto en Venezuela, decía Cerrón, y además la inmensa mayoría, decía él, era chavista. Lo que dice, por supuesto, es mentira, es falso, ¿no? La gente pobre, que es casi toda en Venezuela por culpa del chavismo, son ya 22 años de dictadura chavista, no come 3 veces al día en Venezuela, come 1 vez al día. Come una yuca, por ejemplo, o come un huevo, y eso es todo, ¿no? Entonces la gente en Venezuela no está sobrealimentada, ni los mercados están repletos, como dice falsamente Cerrón. Tampoco es verdad que la mayoría es chavista, ¿no? Tengas en cuenta que Cerrón fue invitado por Maduro a Venezuela. No se pagó el viaje, se lo pagó el dictador Maduro. Por lo tanto, las opiniones del señor Cerrón están bastante sesgadas, o diría más, están bastante compradas por Maduro, ¿no? Cerrón es un claro, inequívoco aliado ideológico de las dictaduras de Caracas y La Habana, como vamos a ver a continuación. Pero en esa entrevista en RPP hace 2 años, junio del 19, el señor Cerrón decía que también había sido invitado por la dictadura comunista china. Antes de ver imágenes del viaje de Cerrón a la Venezuela chavista de Maduro y Cabello, imágenes de Cerrón cuadrándose ante Maduro, saludándolo con reverencia, quiero recordarles que esta gran cerveza Amstel del grupo Heineken está allá en el Perú. ¡Qué delicia es Amstel! ¿Eh? Amstel del grupo Heineken. Yo, ustedes saben que soy un liberal, un libertario, una persona de mente muy abierta, ¿no? Creo en la libertad, creo en la igualdad. Y estos son los valores que se cultivan en Ámsterdam, y esta cerveza viene desde Ámsterdam para el Perú. 100% puro Malta, 100% puro Ámsterdam. Amstel está allá en el Perú, pruébenla. Es una verdadera delicia. Como les contaba, en junio del 19, el señor Cerrón, que había sido 2 veces gobernador de Junín, que había tenido sus pleitos con la justicia, ¿no? Lo habían condenado a más de 4 años de cárcel por fechorías y corruptelas, por malversaciones y prevaricatos. El señor Cerrón llega a la Venezuela depauperada, saqueada de los dictadores Maduro y Cabello. Y allí, en Caracas, entre otros alcaldes y gobernadores de América Latina, todos los cuales van a hincarse de rodillas ante el elefantiásico Maduro, Vladimir Cerrón saludaba a su jefe, a su padrino, al dictador Maduro. Mira a Maduro arrobado, embriagado, está casi levitando. Es como si a mi madre se le apareciera el fundador del Opus Dei. Es como miraba yo a García Márquez cuando lo conocí, ¿no? Así mira Cerrón a esa suerte de dios pagano que él adora, Maduro. Luego Maduro habla sus previsibles memeces y Cerrón lo escucha, de nuevo embobado, absorto, como si estuviera escuchando las sagradas escrituras. Es una batalla que han librado y han ganado, conculcando las libertades de los venezolanos, empobreciéndolos, hundiéndolos en las miserias más abyectas, expulsándolos al exilio oprobioso, 4 o 5 millones de caminantes venezolanos, recorriendo como zombies nuestra América del Sur, buscando comer 3 veces al día, buscando libertad,
Maduro tiene la culpa de todo eso. Y entonces el señor Cerrón, jefe de Pedro Castillo, que acepta la invitación de Maduro, Maduro le paga el viaje, le paga la estadía, cumple con retribuirle la gracia y pronuncia un discurso. Por supuesto, el discurso es un panegírico de Maduro, faltaba más, ¿no? Elogia desmesuradamente al dictador y critica, para halagar al dictador venezolano, a la democracia liberal o burguesa, porque él dice que quiere fundar en el Perú la democracia participativa, o sea, una democracia a la cubana o a la venezolana, o sea, algo que ya no es democracia, ¿no? Porque en esa democracia participativa el único que participa es el gobierno comunista, que ha secuestrado las libertades, que hace fraudes y trampas electorales. O sea, participa en el ánfora, participa robando votos, por eso es participativa, ¿eh? La camarilla que usurpa el poder participa amañando las elecciones y así se perpetúa. Esto ocurrió apenas hace 2 años, ¿eh? Entonces no nos engañemos, ¿no? Este señor Vladimir Cerrón, que es el jefe y padrino de Pedro Castillo, quiere implantar el modelo chavista en el Perú. Ese modelo chavista es incompatible con las libertades y con la democracia republicana, ¿no? No nos engañemos. Si este señor y Castillo llegan al poder, van a hacer lo que han hecho los chavistas en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua, en Bolivia. O sea, destruir la democracia, escribir una nueva constitución, autorizar que el autócrata o el espadón se reelija indefinidamente y, por supuesto, trampear, viciar las elecciones, hacer fraudes para, siendo minoría, ganar siempre. Esta es una de las tretas del chavismo. Entonces, tratando de complacer a Maduro en esta visita pagada a Caracas, Cerrón decía que debían fundarse escuelas de líderes en América Latina. De líderes es de suponer chavistas, neocomunistas. Luego Cerrón, de nuevo, ¿no?, tratando de ganarse la simpatía del dictador Maduro que lo escucha, Cerrón dice que hay que romper el cerco mediático. ¿Qué significa esto? Romper el cerco mediático es confiscar, expropiar los medios de comunicación, las televisoras, los periódicos, las radios, que son hostiles a la dictadura chavista, ¿no? En esto consiste lo que Cerrón llama eufemísticamente romper el cerco mediático. En otras palabras, y en buen cristiano, equivale a decir hay que sepultar la libertad de prensa. Finalmente, y entre los aplausos de sus colegas chavistas, comunistas, allí reunidos, y frente a la mirada del dictador Maduro, Vladimir Cerrón, jefe ideológico de Pedro Castillo, dijo que los peruanos estaban heridos, usó ese verbo, heridos, por la actuación del Grupo de Lima. El Grupo de Lima era y es todavía una reunión de países democráticos de la América Latina, desde Canadá hasta la Argentina, cuando la Argentina estaba gobernada por Macri, ahora ya no, que reconocía a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y denunciaba a Maduro como dictador y exigía elecciones limpias, transparentes en Venezuela. Bueno, Cerrón llama palomillas desdeñosamente a los jefes de Estado del Grupo de Lima y dice que está herido porque el Grupo de Lima no reconoce a Maduro como presidente democrático. Bueno, yo discrepo, señor Cerrón, ¿no? Su sentir no es necesariamente el sentir de todos los peruanos, ¿no? Y cuando dice yo estoy herido, a mí me duele que no reconozcan a Maduro como presidente democrático de Venezuela, habla por usted, ¿eh?, o por Castillo, pero no habla por todos los peruanos y ciertamente no habla por mí. Más bien a mí me hiere, me ofende que usted diga que Maduro es un presidente democrático, ¿no? ¿Por qué Vladimir Cerrón es un líder comunista cuando es bien sabido que el comunismo ha fracasado, ¿no? ¿Por qué está tan mal informado? Es decir, ¿por qué se aferra a esa superstición o a esa quimera probadamente fallida, catastrófica? Quizá porque su padre, Jaime Cerrón Palomino,
fue un prominente líder de la izquierda intelectual, de la izquierda académica en los Andes peruanos. Lo mataron. Cerrón, que lo admiraba, que lo quería muchísimo, dice que a su padre, Jaime Cerrón, lo mataron grupos paramilitares, lo mataron de 7 balazos en Jauja. Esto lo ha contado el propio Cerrón y tal vez explica cómo él quería tanto y admiraba tanto a su papá, que él, llamado además Vladimir, probablemente su papá lo bautizó Vladimir porque ya era un líder de extrema izquierda, ¿no es cierto? Y quería llamarlo como Lenin. ¿Ah? Eso quizá explica, ¿no es cierto?, en su génesis familiar, en su primer ADN, por qué Vladimir Cerrón, para imitar la estela, el ejemplo de su padre, para seguir las huellas de su papá asesinado, elige ser también un comunista. En las décadas de los 80s y 90s, cuando el Perú sufría la crisis del terrorismo y la guerra interna, a Vladimir Cerrón le tocó vivir uno de los episodios más negros: el asesinato de su padre, Jaime Cerrón Palomino, en manos de un grupo paramilitar, quien en aquel momento ejercía el cargo de vicerrector académico de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Su cuerpo fue encontrado en un paraje del distrito de Cincos, en Jauja, con 7 balazos. Que en paz descanse, don Jaime Cerrón, que Dios lo tenga en su gloria. Quizá algunos de ustedes no saben, al menos yo no lo sabía, que muerto ya su papá, entiendo, Vladimir Cerrón, ahora el jefe ideológico de Pedro Castillo, se fue a estudiar a Cuba. Estudió medicina en Camagüey, Cuba, y allí también se familiarizó con el comunismo. Ya en Lima, con apoyo de Valentín Pacho, logra acceder a una beca para estudiar medicina humana en Cuba. Sus estudios lo cursó en la Universidad Carlos Finlay de Camagüey. Fue ahí donde fortaleció su espíritu internacionalista, pues realizó sus estudios con latinos, asiáticos y africanos, a quienes también les tocó vivir la crisis de la isla a causa del bloqueo económico. En Cuba, país cuyo sistema de salud es mundialmente reconocido por su excelencia y su eficiencia, a pesar de recursos limitados. Comprendió la importancia de brindar la salud preventiva, y más aún, en los sectores más necesitados. Claro que todo lo que está usted escuchando no lo he escrito yo ni lo ha dicho un locutor de Willax, no. Esto del sistema de salud de Cuba. Todo eso lo ha escrito el propio Vladimir Cerrón. Esta es su biografía oficial. Esto lo he tomado de su propia biografía oficial, ¿cierto?, autorizada por él mismo, ¿no? Pero para que ustedes entiendan que Vladimir Cerrón es comunista porque su padre lo era, por algo lo llamó Vladimir, porque se fue a estudiar medicina a Cuba y entonces, si ya entonces era filocomunista, los años en Cuba, en Camagüey, en La Habana, de Cerrón, lo convirtieron en un soldado del comunismo. Lo mismo que Maduro. Maduro también estudió en Cuba. Entonces ya se convierten en hombres claves de La Habana, ¿no es cierto? Regresan a sus países, pero ya tienen vínculos con la inteligencia de La Habana y son parte del plan de expansión, ¿no? Téngase esto en cuenta, porque Cerrón termina la carrera en Cuba y se queda y estudia, me parece, una maestría, hace un posgrado. Al concluir sus estudios, el año 1997, se graduó como doctor en medicina con el título de oro y mejor graduado extranjero, lo que le permitió acceder a una beca otorgada por el gobierno cubano para la especialización en neurocirugía. Sus estudios los realizó en el Hospital Universitario Manuel Ascunce Domenech, obteniendo el título de especialista de primer grado en neurocirugía. Puede entonces que Cerrón sea comunista por su papá y también por los años que pasó en Cuba. Por supuesto, Cerrón es más refinado intelectualmente que Castillo, ¿no? Ha leído más. Digamos, es un comunista intelectual. Se diría, en cambio, que Castillo es un comunista autodidacta o intuitivo, ¿no? Dicho eso, yo no sabía, y he venido a desasnarme, que hace 5 años Vladimir Cerrón fundó Perú Libre y se postuló a la presidencia. No le fue bien. De hecho, no le fue tan bien como le ha ido ahora a su discípulo Pedro Castillo, ¿no?
Pero recorría el Perú, el señor Vladimir Cerrón, hombre de La Habana, educado en Cuba, y visitaba todas las televisoras y las radios, se ponía siempre un saquito blanco, un traje blanco, muy inmaculado. Y por ejemplo, en esta entrevista al periodista Luis Alfonso Morey dice: mi modelo es no tanto Venezuela, sino Bolivia, la Bolivia de Evo Morales. Ténganse en cuenta que Evo Morales se quedó 13 años en el poder y ahora está, atención con lo que dijo, ¿no? Romper la concentración de medios, ¿no? O romper el cerco mediático. Eso está a 3 o 4 pasos de expropiar, confiscar, nacionalizar, dicen ellos, medios de comunicación que les resulten irritantes. Siendo entonces candidato presidencial hace 5 años, este señor Vladimir Cerrón, ahora con astucia está detrás de Pedro Castillo, ¿no? Pero puede que sea el poder tras el trono. En otra entrevista concedida cuando él, Cerrón, era candidato presidencial, esta vez al canal público TV Perú, se jactaba de que su partido Perú Libre era el único partido provinciano. Interesante el saco blanco, ¿no? Hizo toda la campaña de 2016 con su saquito blanco. Y ya entonces, desde el canal Willax, la aguerrida y sobornable periodista Cecilia Valenzuela daba como primicia que, siendo gobernador de Junín, el señor Cerrón, aliado con un señor llamado Lora Cam, había escrito la nueva doctrina educativa para ese departamento del Perú y que tenía peligrosos vínculos con el brazo político de Sendero Luminoso. Si usted se pregunta cuántos votos sacó el señor Cerrón hace 5 años como candidato presidencial, la respuesta es 0, porque faltando 2 o 3 semanas se retiró. Pero claro, hubiera sacado una ínfima votación, ¿no? Cecilia Valenzuela, como siempre, está bien informada. Yo les recuerdo que cuando Fujimori era dictador, y un dictador bastante popular en el primer tramo de su autocracia, Cecilia Valenzuela realmente era muy admirable en confrontar esa dictadura, ¿no? Y la despedían de los canales y se metía en líos por decir lo que muy poquitos periodistas se atrevían a decirle entonces a Fujimori, ¿no? Yo estaba cómodamente aquí en Miami, ¿no? Yo pasé los 8 años de la dictadura de Fujimori aquí en Miami. Me fui al día siguiente de su golpe de Estado, ¿no? Y regresé ya en 2001, ¿no? Siendo presidente de Paniagua, a hacer programas de temporada. Bueno, pero sigamos con Vladimir Cerrón. Fíjense, siendo candidato presidencial, antes de retirarse, porque iba a sufrir una paliza, le decía a otro periodista muy inteligente, Álvarez Rodríguez, en el canal Latina, que él se disponía a nacionalizar los recursos naturales, ¿no? Las riquezas naturales del Perú. Cuidado con el verbo nacionalizar, ¿no? Porque nacionalizar equivale en realidad a expropiar, o sea, si me permiten la franqueza, a robar, o sea, a violar la propiedad privada, a quitarle a alguien su patrimonio, su propiedad, a despojar a alguien de lo que con justicia le pertenece, ¿no? Eso se llama muy alegremente nacionalizar, pero bien mirado termina siendo un robo, ¿no? Cobrando. También decía, y es interesante verlo ahora a la luz del apoyo que Verónica Mendoza le ha dado ya públicamente al señor Pedro Castillo de cara a la segunda vuelta, que el Frente Amplio que entonces postulaba la señora Mendoza, que en aquella elección quedó tercera con 18% de los votos, ¿no? Muchos votos más de los que sacó ahora, el pasado 11 de abril, decía que el Frente Amplio era de una izquierda de cafetín, de una izquierda, digamos, impostada, ¿no? O pusilánime. Porque, decía Cerrón furioso, esa izquierda era anti-Cuba y anti-Venezuela, de lo que uno debe inferir que el señor Cerrón y su discípulo, el señor Castillo, son pro-dictadura cubana y pro-dictadura venezolana, a no engañarse. Es muy preocupante, ¿no? Los cubanos han sufrido una dictadura hace 62 años y continúan padeciéndola. ¿Cómo es posible que a estas alturas del partido un líder político en el Perú, que está a las puertas de llegar al poder por la vía democrática, esté a favor de esa dictadura, ¿no? De la satrapía cubana,
de la autocracia venezolana. Son dictaduras que han hecho un daño grandísimo a esas naciones, ¿no? Bueno, en otra entrevista que concedía siendo candidato presidencial antes de retirarse hace 5 años con el ya famoso saco blanco a TV Perú, Vladimir Cerrón decía algo que también es muy alarmante, ¿no? Él decía que en el Perú hay presos políticos y que Gregorio Santos y Antauro Humala son, en su opinión, presos políticos a los cuales él indultó. Es muy grave, ¿no? Porque este es el dueño del partido Perú Libre, de Pedro Castillo, y es el jefe ideológico de Castillo, el que le ha escrito el plan de gobierno. Y dice que en el Perú no hay libertad de prensa. Por supuesto que hay libertad de prensa en el Perú, una libertad plena y restricta. Y dice que en el Perú hay presos políticos. Esto es falso. Antauro Humala está preso no por político, está preso por criminal, por maliciar y complotar un asalto a una comisaría y matar a 4 policías. Gregorio Santos está preso por criminal, de manera que engaña vilmente a la gente este señor Vladimir Cerrón, ¿no? Tenemos que ir a la pausa y al regreso les voy a contar, si me acompañan, claro, cómo ha sido la relación antes tan, bueno, tóxica entre Mario Vargas Llosa y Keiko Fujimori. No se querían nadita, pero ahora de pronto tan fraternal, tan cordial, ¿no? Con el señor Vargas Llosa desde Madrid pidiendo el voto por Keiko como mal menor. Acompáñenme, pero antes de ir a la publicidad les recuerdo que este fin de semana, ayer sábado 24 y hoy domingo 25 de abril, se dictó el seminario Creando Riqueza. Lo dicta un brillante conferencista colombiano, Alejandro Cardona, que ha hecho mucho dinero invirtiendo en la bolsa de valores, aquí, ¿no?, en la bolsa de Wall Street de Nueva York. Alejandro enseña en su seminario cómo invertir en la bolsa, es decir, que a la gente que no sabe cómo invertir, la educa, le da los consejos básicos, le enseña las herramientas fundamentales para entrar en la bolsa y para invertir sagazmente, juiciosamente. Si ustedes se perdieron el seminario de este fin de semana, todavía pueden verlo en los próximos 7 días entrando a seminariocreandoriqueza.com. Ya regresamos con las peleas, las diatribas, las invectivas entre Vargas Llosa y Keiko de antes y la luna de miel tan improbable